Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Francisco Gabrieli, soy parte de la Cátedra de Comunicación Cinematográfica y en el día de hoy voy a intentar introducirlos a un esquema que nos permita dividir films para analizarlos o teorizar sobre ellos. Eh, en primer lugar, creo que es muy importante entender que el lenguaje con el cual se realizan estos análisis eh, ha sido copiado por la academia desde el uso vulgar o del uso que se da en las producciones cinematográficas, tanto plano, toma, escena, secuencia, son conceptos sobre los que teorizamos, pero tomando sus nombres desde el uso que se le da o les da la gente que se dedica a producir contenidos. Esto tiene sobradas ventajas y es saludable que así sea, pero nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algunas inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, sobre la palabra plano, que al mismo tiempo designa la unidad mínima del relato audiovisual, y enseguida vamos a ver ejemplos al respecto, pero que también se nombran como planos lo que en esta cátedra vamos a nominar como encuadres. El encuadre, si ustedes recuerdan un poco la fotografía, la foto fija, se refiere a aquel pedazo de la realidad, aquel encuadre de la realidad que vemos en el objetivo de la cámara, ¿no? Y entonces hablamos de un plano general, un plano entero, un plano medio, un plano americano, ¿sí? Que bueno, vemos más o menos representados, ¿no?, en estas diapositivas. Este rectángulo que está acá es un primer plano, este rectángulo que está acá que corta la altura de la cintura es un plano medio, y un plano que abarca la figura desde la cabeza hasta los pies es un plano entero. Pero al mismo tiempo, el plano es esa vista en continuidad que se filma, que se graba, desde que se aprieta el botón de la cámara hasta que se apaga el botón de la cámara. En este caso, lo que nos interesa para este video es ese lapso que ocurre entre que prendemos el botón de la cámara y se apaga, y es lo que queda grabado en el soporte, ya sea fotoquímico, que en el caso del celuloide, o electrónico en las cámaras que tenemos actualmente. Me voy a adelantar continuando con las definiciones, y luego veremos algún ejemplo que nos permita reforzar lo que acá estamos diciendo. Entonces, el plano es la unidad mínima del relato cinematográfico. Los relatos están construidos con planos. Varios planos que ocurren en un mismo escenario es lo que nosotros llamamos una escena, esta segunda opción que tenemos acá. Y tiene dos condiciones: que los planos estén rodados en el mismo escenario y que haya una continuidad temporal, ¿no?, en un mismo tiempo cinematográfico. Esta es una categoría que se utiliza mucho para la presupuestación de películas. Y luego tenemos otra categoría que es la secuencia, que es uno o más escenas, en rigor puede ser uno o más planos, que tienen una unidad dramática, esto es, una unidad de sentido. Cuando hablamos de escena hacemos referencia a el lugar físico, no todo lo que ocurre en el mismo lugar. Escena remite justamente a escenarios. Cuando hablamos de secuencia hablamos de una unidad de contenido. Por ejemplo, la secuencia de el robo, o la secuencia de la persecución de los ladrones, o la secuencia de el rescate, ¿no? A veces
las distintas partes de una secuencia no se encuentran unas contiguas a las otras, sino que están repartidas en distintos momentos del film, ¿no? Pero podemos reconocer fácilmente que tienen una unidad dramática. Para reconocer estas partes que hemos estado describiendo, vamos a utilizar una película de cine argentino que se llama Un oso rojo. Esta parte, este pedazo que estamos viendo, empieza con la salida del oso de su celda, y estamos viendo todo lo que está ocurriendo entre que se apretó el botón de inicio de la cámara y hasta que el botón se acaba. Como podemos ver, el oso va cambiando su encuadre, porque cuando empieza el plano, el encuadre es un encuadre entero y cada vez se acerca más a la cámara. Llegamos a este punto máximo donde tenemos casi un primer plano, por más que sea de espalda, hasta que nos acercamos hacia el final de la puerta. La cámara, el sonido en off nos anticipa el segundo plano que nosotros vamos a ver. En realidad acá sí tenemos una escena. Vamos a ver que es un conjunto de planos que ocurren en el mismo escenario y en un mismo momento cinematográfico. Esto es la escena en la cual es el cumpleaños de la hija de Oso, y el oso se despide porque se va a, entre comillas, trabajar. ¿Sí? Vemos entonces distintos planos, pero todos los planos en el mismo escenario, y eso constituye una escena. Inmediatamente vamos a saltar a otra nueva escena en otro lugar, en un exterior, y esa escena también va a estar constituida por un grupo de planos. Volviendo a las definiciones originales, ¿no? Vemos que podemos considerar a la escena 2 y a la escena 3, esto es la del cumpleaños, más la de el asalto, como parte de o como dos secuencias por separado. La secuencia del cumpleaños, que tiene una unidad dramática, y la secuencia del robo, que también tiene unidad dramática, pero también podríamos considerar las dos juntos como la noche en que el oso perdió y cayó preso. Entonces, retomando, tenemos el plano, que es la unidad mínima. Un conjunto de planos que ocurren en un mismo lugar es una escena. Una escena a veces es un único plano. Al mismo tiempo, un conjunto de escenas que tienen un contenido dramático unificado es una secuencia, pero también puede ser una única escena, puede ser una secuencia, o un único plano puede ser una secuencia. Y un film es una o más secuencias que constituyen una unidad temática. Queda acá por marcar un concepto sumamente importante, que es el de toma. La toma es un concepto que remite a la instancia de producción, a la instancia de realización. Nosotros tenemos ahí el plano, el primer plano que vimos, que es la salida del oso de la celda y hasta que sale del pabellón. Ese
plano debió ser tomado muchas veces. Es un plano complicado, es un plano que tiene movimiento de cámara, que atraviesa vidrios, varios actores. Bueno, esos planos normalmente, todos los planos, eh, eh, no se ruedan de una sola vez, se toman una vez y si salen mal se toma una segunda vez y si sale mal se toma una tercera vez. De manera tal que si ese plano, que es el plano, supongamos, uno de la película, eh, eh, cada vez que se realiza se pone plano uno toma uno, plano uno toma 2, plano uno toma 3, para poder diferenciar las distintas instancias en las que el plano se realizó. Finalmente el director decide que se queda con la toma 3 o con la toma 2. Esa toma 2 ya deja de ser toma y pasa a ser un plano. ¿No? Cuando se pone en la película ya no hablamos más de toma, sino que hablamos de plano. Conceptualmente, también una toma es un pedazo de celuloide o de memoria que guarda las imágenes desde que se prendió la cámara hasta que la cámara se apagó. Pero hablamos de toma en el momento del rodaje y vamos a hablar de plano cuando estemos analizando la película.